Es momento de lo inexplicable en TN23. Desde ya, Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a estar hablando sobre distintos temas en relación a investigaciones periodísticas, ¿no, Ariel? Pero que también llegan a ser tantas estas imágenes, estas investigaciones que se adentran en este tema. Exactamente, sí, hay mucho que encierra el fenómeno OVNI y es que de verdad conocemos una realidad que es la material que vemos y hay mucho más. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Que como bien sabemos, cada vez que tú vienes aquí, nos aclara unas dudas, pero también terminamos con otras más. Entonces, muchas gracias, Ariel, por estar aquí con nosotros y poder aclararnos e ir indagando un poco más con el tema de los avistamientos que vemos y que también hemos hecho mención en otros programas que también han sido en territorio nacional, que también va generando esa intriga, ese miedo de que no estamos tan lejos también de aproximarnos a un acercamiento OVNI. Hay mucho en duda, pero antes de adentrarnos a este tema con nuestro experto, veremos esta nota en donde mostramos los avistamientos que han sido sorprendentes. Arrancamos en el sur del continente, específicamente en Argentina, donde fue captado un objeto volador no identificado luminoso de gran tamaño durante una noche estrellada. El objeto se movía lentamente, dejando una escena sorprendente. En Kazajistán, un grupo de ovnis que emitían luces de diferentes colores fue captado en video mientras permanecían estáticos en el cielo. Las imágenes rápidamente se viralizaron, donde internautas no podían creer lo que estaban viendo. Seguramente ya había observado estas imágenes, pero no podíamos dejar la oportunidad de presentárselas. Fueron captadas en Tailandia y en ellas podemos ver algo que parece un hombre con un extraño traje de metal sobre una nube. Sin duda son imágenes que no se ven todos los días y forman parte de lo inexplicable. En Australia fue captado este extraño fenómeno que pareciera un portal hacia lo desconocido. Las nubes tomaron esta extraña forma alertando a pobladores, quienes decidieron grabarlo y compartirlo en redes sociales, ya que rara vez se observan este tipo de fenómenos en el sector. Para finalizar, le presentamos estas imágenes que muestran el lanzamiento del cohete de SpaceX Falcon 9, el cual fue grabado desde la cabina de un avión y posteriormente compartido en redes sociales. Definitivamente los avistamientos nos dejan mucho de qué hablar, de qué pensar, porque si ustedes se dan cuenta también hay fenómenos naturales que nos aproximan o nos hacen creer que tiene relación con los ovnis y que también si los analizamos, como tú lo acabas de mencionar, el de las nubes, ¿verdad? Que sí pareciera pues un portal o un túnel que nos pueda llevar a otros mundos, a un universo. O a dimensiones distintas, que es algo que siempre está ligado al fenómeno OVNI. Y es que realmente hay muchos avistamientos, ya veíamos ese objeto que parece ser un astronauta de metal ahí entre las nubes. Precisamente acá en Guatemala hace algún tiempo hubo un avistamiento muy similar. Era algo que parecía ser un humanoide en el cielo y tenía apariencia metálica, pero obviamente el reflejo del sol hacía que se viera que tenía una luz. Lo grabaron en Guatemala y fue viral acá. Al final de cuentas son acontecimientos que no terminan de tener explicación, porque obviamente no tenemos la capacidad de llegar hasta donde está ese objeto, más que la cámara del teléfono o una cámara que estén utilizando en ese momento. Pero son muchos los avistamientos que se dan y esto es lo que nos deja siempre con dudas, siempre. Ahora vamos a hablar de nuestro tema, Ariel, porque este nos lo ha propuesto nuestra teleaudiencia. ¿Hay vida después de la muerte? Sabemos que este es un tema complejo, ¿no? Porque si lo hablamos desde el tema religioso, por así decirlo, hay distintas aristas. Por ejemplo, el cristianismo indica el tema de la vida eterna, el budaísmo que cree en este tema de la reencarnación, pero también hablamos que en el Islam indican que hay un día del juicio. Sin embargo, si hablamos de la ciencia, pues no hay
evidencia, por así decirlo, que haya vida después de la muerte. Exacto. Bueno, aunque... ok, vamos a ir a ver esta entrevista porque el tema está tan interesante y podríamos hablar o podríamos pasar hablando de esto mucho tiempo. Tendríamos que tener mucha gente experta, pero veamos una entrevista de Juan José Benítez, un escritor que ha dedicado su tiempo, mucho tiempo de su vida, a hacer investigación, empezando por este tema de la vida después de la muerte, pero luego empieza a tocar temas relacionados al fenómeno OVNI. Y esta entrevista es un fragmento en el que habla un poco acerca de esto. Es un programa en Bolivia en donde se saca este extracto de la entrevista. Veamos. Que lanza Juan José Benítez es la afirmación de que hay vida después de la muerte. Sí. Esa es otra de mis pocas certezas. ¿Por qué? Pues porque, y esto, fíjate, se va más atrás en el tiempo. Es decir, la primera investigación que yo hice no fue sobre el fenómeno OVNI o misterios en general, sino sobre el tema de la muerte. Es decir, en el año 68, en un periódico en España donde yo trabajaba, en la típica espera periodística a no sé qué, pues este hombre, que era un tipo muy serio, me contó su vivencia en la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Por resumirte, el tema es, en enero del 42, él está en un sitio luchando contra los rusos, la División Azul que llamaban, y entonces tiene que llevar unos fulminantes de una posición a otra. Empieza a nevar, empiezan el bombardeo de los rusos y de repente este hombre le cae una granada muy cerca y se queda medio ciego. Y no sabe llegar al bloqueo en el que tenía que entrar, ¿no? Y entonces aparece un compañero suyo del ejército, español también, y le dice: fulano, ¿qué haces? Pues mira, como estoy, no te preocupes, yo te llevo a la posición. Y entonces ese compañero por delante, con nieve hasta la rodilla, con la ametralladora, con todo, lo llevó al bloqueo, lo llevó a la posición y bueno, yo ya me voy, yo sigo. Perfecto, lo llevaron al hospital, lo curaron. Miguel París se llamaba. Y de repente, cuando cuenta la historia, le dicen los compañeros del hospital, le dicen: ¿cómo va Caicoa? Pues si se lo mató un mortero hace 2 meses. Ahí fue donde yo quedé desconcertado, ¿no? Porque el tipo que me lo estaba contando era un tipo muy serio, ninguna imaginación. Y dije: aquí pasa algo. Y empecé a investigar. Y reuní aproximadamente 1 millar de casos. De los cuales 160 casos fueron plasmados en el libro Estoy bien. Exacto. Bien. ¿Es católico Juan José Benítez? ¿Lo era? Lo fui. Yo, por coherencia con mis ideas, entendí que no debía seguir en ese club, ¿no? ¿Es un club el catolicismo para Juan José Benítez? Pues yo creo que sí. Pues no voy a decir exactamente igual que el Real Madrid o el Barça, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces dije, bueno, no, yo me quiero abandonar y nada, ningún problema y nunca me arrepentí. ¿Hay Dios para Juan José Benítez? Por supuesto, hay un número uno, pues yo lo llamo también, bueno, yo no, está en Caballo de Troya, ¿no? El Padre Azul. Es increíble lo que se habla en esta entrevista y de cómo nos hace también la alusión a la comparación, ¿verdad? De lo que hacíamos mención fuera de cámaras, de que muchas veces la realidad no está lejos de la ciencia ficción o de lo que vemos en las películas o en la televisión, que también el avance de la tecnología y cómo vamos desarrollándonos, como tú también lo mencionaste, ¿verdad? El avance de la física cuántica que hace diferentes temas o nos da otra perspectiva de cómo ver las situaciones, ¿verdad, Ariel? Exacto, sí. Creo que este tema es es muy interesante, pero aparte de todo esto, creo que toca por ahí algunos sentimientos, en el sentido de que muchas religiones, sabemos que hay demasiadas religiones acá en nuestro planeta, e intentan explicar esto. Y es muy difícil de explicar. Incluso para la ciencia ahora es complicado explicar cómo es que pasamos de estar vivos, ser materiales, a ser algo que no se ve y solo
se puede sentir, porque eso es lo que pasa muchas veces. Y decimos, entonces, ¿cómo lo relacionamos con el fenómeno ovni? Y es que aquí es donde a veces nos damos cuenta cómo algunos casos de contacto con seres no de nuestro planeta, digamos, o al menos no humanos, tienen la capacidad de moverse de distancias muy grandes, incluso en el tiempo. Y esto es bien importante tomarlo en cuenta, no entenderlo porque es muy difícil de entender, pero al menos tomarlo en cuenta, porque acá es donde vemos que vivimos en una realidad que es nuestra realidad material, pero existen realidades distintas. Y es donde muchas veces algunas personas tocan el tema de los universos paralelos. Esto llama mucho la atención, Ariel, porque ya lo indicaba Ivette, pues hay avances en distintas materias, pero algo que mencionaba Benítez es que él aparentemente asegura que sí hay vida después de la muerte y que esta investigación la realizó con base en personas que habían fallecido y que ellos mismos daban sus experiencias y testimonios. Entonces acá es la pregunta de, ¿será cierto, no? Porque recordemos también que según expertos en la salud, psicólogos han dado a conocer que los sueños también tienen un significado y muchas veces no es que lo estemos viviendo 100% verídico, sino que es algo que nosotros anhelamos en nuestro corazón o tenemos en nuestra cabeza. Entonces ahí en este tema, ¿cómo se hace este estudio para verificar qué tan certero es o no? Porque hay otros registros de personas que han tenido contacto de otras personas que han muerto, ¿no? Exacto, sí, y yo creo que esto tal vez nos va a tardar toda la vida o toda la existencia del ser humano poder llegar a concluir algo, pero sabemos que algunas religiones o algunas civilizaciones antiguas tenían muy presente esto y entre todas estas podemos tomar en cuenta a la civilización egipcia, que ellos tenían rituales específicos. Había un libro, o todavía existe, que es el libro de los muertos. En este libro se dictaban varios digamos, como sería un proceso exacto, con juros y todo, para que esta persona que fallecía llegara al lugar indicado y de la forma correcta. También los mayas, los aztecas, las civilizaciones como la sumeria o la mesopotámica, también tenían ese concepto de que en algún momento fallecía la persona y había que, es muy similar, porque también en los mayas y en los sumerios sucedía lo mismo con los egipcios también, les ponían cosas de su propiedad para que las llevaran y que pudieran tener de alguna forma el mismo o la misma posición o comodidad con la que vivían acá en la tierra. Pero lo cierto es que de esto creo que vamos a aprender mucho. En algún momento vamos a tener una explicación. Hay surgió por ahí una noticia que todavía no está confirmada y era algo de lo que les estaba comentando fuera de cámaras, que se hizo un estudio, todavía no han surgido más informes acerca de esto, pero se hizo un estudio en el que se rastrean todos los movimientos de ciertas personas, las cuales participaron en esto, y que en el transcurso de toda su vida fueron recopilando datos y datos y datos. Ya, esto lo que hacía era crear como un archivo en un ordenador, el cual después de que la persona fallecía, rastreaban la energía de su alma y ¿qué creen? La rastrearon de las personas que fallecieron, supuestamente este estudio, la rastrearon hacia una galaxia distante de la nuestra. Esto me dejó a mí pensando mucho. Todavía no está confirmado, déjenme que lo confirme, y si de ser así, podría ser que nuestra alma viaja a un universo, a una galaxia distinta que la de ahora, ya en la que estamos. Pero increíble esa información y algo que uno no se podría ni imaginar. Eso suena, o sea, ahorita pareciera que me estás contando una historia de ciencia ficción o que viste una película bien escrita. Sí, pero recordemos que a veces la ciencia ficción es como que nos dieran pinceladas de un futuro o de alguna realidad. Ya dicen que todo lo que se ve está creado de lo que no se ve. Y de esto podemos pensar demasiado. O sea, ¿qué es lo que no estamos viendo nosotros ahora con nuestros ojos naturales? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque
creemos y sabemos que hay realidades aconteciendo que son paralelas a la nuestra, pero nosotros no la vemos. El caso que comenta JJ Benítez acá, de una persona que falleció y que le habló y le ayudó, es el caso de muchas personas en distintos países. ¿Ya? Y hemos escuchado todas estas historias que parecieran ser muy fantasiosas, pero que no se alejan de la realidad. Bueno, Ariel, tal como lo habíamos mencionado, pues tú eres el experto en el tema, sin embargo, pues hay muchas preguntas y creo que lo importante también es enviarle ese mensaje a nuestros televidentes sobre distintas aristas en relación a las investigaciones que se van realizando, a los avances y tener un poco más la mente abierta, ¿no? Para poder recibir esa información y pues cada quien es libre de creer lo que quiere. Así que será el próximo jueves que vamos a tener nuevamente nuestra invitada. Así es, Ariel, agradecemos mucho tu visita como cada jueves, como ya lo había mencionado, nos resuelve unas dudas, pero quedamos con muchísimas más, así que bienvenido cada jueves, aquí estamos muy atentas para poder seguir con toda esta información, ¿verdad? Para que todos podamos tenerla y como dice bien Ligia, cada uno va eligiendo qué información se queda y cuál desecha. Exactamente. Sí, quisiera, de verdad, miren, hay algunos espacios que se van abriendo y esto es muy importante, lo que decías, Ligia, lo que tú dices, también es muy importante que la gente se vaya enterando de todas estas cuestiones que suceden, que no son normales y que no son naturales de pronto, pero hay un evento que se va a llevar a cabo justamente el sábado 23, es un conversatorio en el cual nos han invitado como Conexión OVNI Guatemala para poder participar, pero visiten las redes sociales de Paulo de León, ufólogo. Él tiene toda la información allí para que ustedes puedan informarse de dónde es y a qué hora será, para que puedan acompañarnos ahí y podamos hablar un poco más acerca de todos estos temas tan fascinantes. Muchísimas gracias, Ariel, y estaremos muy atentos.